Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el instrumental que hemos visto de estimadores extremos para intentar derivar test asintóticos para testear cualquier tipo de hipótesis nulas. Lo que ocurrió típicamente en los cursos introductorios de econometría que tuvieron es que generalmente estaban interesados en testear hipótesis de esta forma, Q transpuesta beta igual a C, que eran restricciones que eran lineales en el vector de parámetros. Lo que queremos hacer ahora es presentar maneras en las cuales podemos derivar tests que sean más generales que esos, donde las restricciones que queremos imponer o queremos que testear si se imponen en el vector de parámetros son restricciones que están en estas funciones h, donde estas funciones h son potencialmente no lineales en el vector de parámetros. ¿Okay? Entonces, simplemente por notación, θ era el vector de parámetros que estamos interesados en estimar, k era la dimensión de ese vector de parámetros, entonces tenemos, yo qué sé, 8 parámetros en el vector de parámetros que queremos estimar, y a su vez lo que vamos a asumir es que estas funciones h son q funciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos tres restricciones que queremos testear. Obviamente necesitamos que el número de restricciones sea menor que el número de parámetros total que tenemos para poder identificar estas hipótesis. Y por lo tanto, entonces, lo que queremos a su vez, es otra restricción que vamos a imponer, es que estas Q funciones que dan forma H van a ser diferenciables. ¿Okay? Entonces vamos a asumir el supuesto de que la función H no solo es continua, sino que es diferenciable en el vector de parámetros. Esta restricción puede ser en algunos casos eh, menos, puede hacerse restricciones un poquito, pueden ponerse supuestos un poco menos restrictivos respecto a H, pero vamos a imponer por ahora para la derivación de estos tres test que vamos a discutir el supuesto de que las funciones H son todas diferenciables. ¿Ok? Por otro lado, entonces, lo que vamos a asumir es que, dado que tenemos K parámetros a estimar y tenemos Q restricciones, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a poder, entre comillas, despejar Q de los parámetros que tenemos dentro de K para colocarlos como funciones no lineales de lo demás. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a asumir es que el vector de parámetros que vamos a tratar de estimar acá, cuando las restricciones se cumplan, tiene que cumplir la restricción de que el vector de parámetros que vamos a estimar tiene que satisfacer una restricción que es una función no lineal de estos parámetros que quedan. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos tres parámetros a estimar y tuviésemos una restricción, entonces podríamos colocar, despejar entre comillas, uno de los parámetros dentro de esa restricción y colocar a los otros dos en función de ese parámetro. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces podríamos, en resumidas cuentas, el estimador restringido tener que estimar un vector de parámetros más reducido porque estamos imponiendo restricciones para despejar uno de esos parámetros. Entonces, por ejemplo, decimos al θ1 es igual a una función de θ2 y θ3. Entonces, lo que va a ocurrir es que donde aparecía θ1, ahora ya no colocamos θ1, sino colocamos las funciones o las restricciones que saldrían de θ1 y θ2, o perdón, de θ1 en función de θ2 y θ3. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que como hemos despejado θ1 en función de θ2 y θ3, solo tenemos que estimar θ2 y θ3, porque obviamente la restricción que hemos impuesto nos va a permitir, después de estimados θ2 y θ3, recuperar θ1 y con eso recuperar el vector completo de parámetros. Entonces, esta R de acá es una función de alfa, donde alfa son los P parámetros que nos quedan para la estimación restringida. ¿Ok? Y vamos a notar como el estimador barra aquel estimador del vector de parámetros que satisface esta restricción, o lo que es lo mismo que satisface esta función R de alfa. Entonces, θ barra va a ser simplemente el vector de parámetros que resulta de la maximización, de la optimización de este método, pero imponiendo esta hipótesis nula, imponiendo esta restricción. ¿Ok? Imponiendo la restricción. Bien, lo que vamos a hacer entonces es ahora tratar de demostrar las propiedades asintóticas de los tres test que convencionalmente utilizamos cuando hacemos econometría para testear cualquier tipo de test de hipótesis, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo podríamos utilizar esos tres test asintóticos que hemos discutido o que han discutido en sus cursos introductorios para cuando las restricciones son potencialmente no lineales. Los tres test que típicamente se utilizan son el test de Wald, el test de multiplicador de Lagrange y el test de razón de verosimilitud. Y la forma específica que adopta cada uno de estos tests es esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y lo que estamos obviamente asumiendo que estos tres tests han sido estimados utilizando máxima verosimilitud. ¿Okay? Vamos a discutir en unos minutos más qué ocurría si es que el modelo está potencialmente más especificado y de todos modos estos tres tests asintóticamente van a poder ser utilizados en este tipo de modelos simplemente haciendo algún tipo de correcciones que vamos a discutir un poco más tarde. ¿Okay? El test de Wald lo que hace es que intenta evaluar esta hipótesis nula, pero la gracia que tiene el test de Wald es que hace una sola estimación y hace la estimación del vector de parámetros en el modelo no restringido.
todo lo que hace es estima el vector de parámetros en el modelo que maximizan, por ejemplo, la log likelihood, el modelo no restringido, utiliza el estimador gorro, que es el estimador no restringido, y con el estimador no restringido simplemente lo que hace es intentar estimar o intentar testear esta restricción. Entonces lo que hace es evaluar la función h, esta función no lineal, la evaluamos en el estimador no restringido para tratar de ver cuán alejado estaría, cuán alejado estaríamos de la restricción en que h tiene que valer 0 de acuerdo a la hipótesis nula. Entonces lo que hacemos es evaluamos eso en el teta gorro y ver cuán alejado de 0 están estas restricciones cuando las evaluamos en teta gorro. ¿Okay? Entonces lo que intentamos hacer es básicamente eso. Entonces evaluamos esto en teta gorro y esta parte de acá va a tener una interpretación que vamos a discutir en unos minutos más cuando vayamos derivando el test asintótico en cada caso, pero lo importante acá es simplemente enfatizar que el test de Wald es un test que requiere simplemente obtener el estimador restringido, o perdón, el estimador no restringido, el teta gorro, que sería el estimador, por ejemplo, de máxima resolutividad no restringido, y tener un estimador consistente de la matriz de varianza y covarianzas de ese teta gorro. Con eso basta para poder hacer el test de Wald, y ese test de Wald es el que típicamente ustedes han utilizado siempre, porque es el que han utilizado, por ejemplo, para derivar los test T y los test F convencionales. Cuando hacían un test de hipótesis cualquiera, por ejemplo, querían testear Q transpuesta beta igual a C, entonces lo que hacían era estimaban el beta gorro, Q transpuesta beta gorro, verían cuán alejado estaba el Q transpuesta beta gorro del C. Para eso lo que hacían era utilizar la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro, y con eso construían un test de hipótesis para esa restricción. Si es que la hipótesis era una sola, si es que el Q era igual a 1, entonces típicamente lo que podían hacer es utilizar un test T o un test normal, que era cuando no sabían la distribución de los errores, en el caso de OLS, o un test F si es que sabían que la distribución era normal, o un test chi cuadrado si es que no sabían si la distribución era normal y Q era potencialmente mayor que 1, tenían más de una restricción que querían testear. ¿Okay? Entonces este es el test de Wald, que es el que convencionalmente han utilizado en sus cursos de econometría. Otro test que lo hemos utilizado también, y les he dicho varias veces que lo estábamos utilizando cuando, por ejemplo, hacíamos test de especificación para evaluar, yo que sé, en el test de Arch o Garch, por ejemplo, cuando hacemos el test de Engel, lo que hacíamos era básicamente hacer un test de Lagrange Multiplier. Lo mismo hacemos cuando hacemos un test de heterostasticidad de White, lo mismo hacíamos cuando hacíamos un test de Ramsey, todo ese tipo de test que, por ejemplo, eran T por R cuadrado, cuando teníamos un modelo OLS y que se distribuían chi cuadrado. Esos modelos, esos tests eran casos particulares de un test de Lagrange Multiplier. Entonces, el test de Lagrange Multiplier, o multiplicador de Lagrange, que también se llama el test de Rao, ¿ya? El test de Rao, lo que hace este test es que, a diferencia del test de Wald, hace todas las evaluaciones como lo ven en el estimador barra. Todo se evalúa en el estimador barra. Vamos a discutir un poco la intuición detrás de eso también unos minutos más cuando derivemos este test. ¿Okay? Entonces, a diferencia del test de Wald, el test de Lagrange Multiplier requiere hacer la optimización restringida. Entonces, si por ejemplo están haciendo la estimación por máxima restricción, tienen que hacer la estimación en la cual imponen esta restricción además, y con eso evalúan cuál es el estimador que resultaría cuando imponen esa restricción. ¿Okay? Y lo que hace entonces el test de Lagrange Multiplier es hacer todas las evaluaciones en el estimador restringido. Vamos a discutir cuál es la intuición detrás de eso. Vamos a ver que justamente el nombre de multiplicador de Lagrange es más o menos como nosotros lo hemos utilizado en nuestros cursos de economía también, convencional, porque el test de Lagrange o Lagrange, multiplicadores de Lagrange son lo que utilizamos simplemente, típicamente cuando hacemos una optimización restringida, ¿no es cierto? Hacemos un lagrangiano. Acá vamos a hacer lo mismo y por eso lleva el nombre de multiplicador de Lagrange, y vamos a ver qué interpretación tiene esto también. Y obviamente la misma interpretación que tenía los multiplicadores de Lagrange, o cuando ustedes hacían la optimización restringida, que eran precios sombras asociadas a la restricción. Exactamente lo mismo en un contexto de econometría ocurre cuando hacemos el test de multiplicador de Lagrange. El último de los test asintóticos que podemos intentar utilizar es el test de razón de verosimilitud. Y el test de razón de verosimilitud, a diferencia de los otros dos, lo que hace es que requiere tanto el estimador restringido, no restringido, el teta gorro, como el estimador restringido, el estimador barra, porque lo que hace es evaluar la log likelihood en la estimación no restringida y compararla con la log likelihood en el estimador restringido. Entonces, como ven, el estimador de Wald solo necesita el teta gorro, el estimador de Lagrange Multiplier solo necesita el estimador barra, y el test de razón de verosimilitud requiere de los dos. ¿Okay? Los tres tests son asintóticamente equivalentes. Eso quiere decir que los tres tests, cuando la muestra sea arbitrariamente grande, van a tener la misma distribución asintótica, y los tres tests van a converger a una chi cuadrado con Q grados de libertad, donde recuerden que Q era el número de restricciones que estábamos intentando testear si es que los datos eran abiertamente contrarios a estas restricciones o no. ¿Okay? Entonces los tres tests tienen la misma distribución asintótica y los tres tests son asintóticamente equivalentes.
Obviamente, lamentablemente, en la vida real no vivimos al infinito y no tenemos muestras de tamaños infinitos y por lo tanto tenemos que tener cuidado y hay ciertas predilecciones que debiésemos tener cuando utilizamos de jerarquías entre los tres test en muestras finitas o en muestras pequeñas. Partamos entonces derivando la distribución asintótica del test de Wald. Entonces, lo que estamos tratando de demostrar es que si es que nosotros construimos un test de esta manera, este test va a ser la manera en que deberíamos testear esta hipótesis nula, de que h evaluado en teta vale igual a 0, y queremos testear esa hipótesis nula utilizando este test de acá. ¿Ok? Y lo que vamos a demostrar entonces es que está bien utilizar este test. Y segunda cosa que vamos a demostrar es que este test tiene una distribución asintótica que es chi cuadrado con q grados de libertad. Como les decía antes, el test de Wald tiene la gracia de que este test es muy intuitivo porque este es el test que típicamente han utilizado, es una variante del test que típicamente han utilizado para hacer inferencia desde su primer curso de estadística. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es partir con los supuestos que tiene para poder derivar este test. El supuesto que vamos a requerir para poder derivar este test es, vamos a asumir que se cumple que el estimador extremo con el que estamos intentando hacer este test tiene una distribución asintótica normal con esperanza cero y matriz de varianza y covarianzas que es igual al negativo del inverso del hessiano. Estamos asumiendo que estamos haciendo la optimización por máxima presumitud. Ustedes me dirán, ¿qué ocurre si es que estoy en un modelo en que potencialmente está mal especificado? Bueno, entonces lo que tienen que hacer es simplemente, en lugar de esto de acá, utilizar la fórmula sándwich de A inversa, B A inversa, y todo lo demás va a funcionar. Lo que tienen que hacer es simplemente evaluar en la matriz de varianza y covarianzas correcta para el modelo con el que están trabajando. Si el modelo está bien especificado y si están utilizando máxima longitud, la matriz de varianza y covarianzas que tienen que utilizar es simplemente esta de acá. ¿Ok? Bien, entonces lo que nos dice este teorema es que si tenemos un estimador extremo que es asintóticamente normal con esta matriz de varianza y covarianzas, entonces bajo la hipótesis nula, es decir, si se cumple la hipótesis nula que h evaluado en teta, perdón, h de teta es igual a 0 en el verdadero vector de parámetros, entonces el test de aplicar esta hipótesis, perdón, de testear esta hipótesis utilizando esta forma funcional, va a tener una distribución chi cuadrado con q grados de libertad para testear esa hipótesis nula. ¿Ok? Vamos a hacer simplemente un sketch muy rápido de la demostración de efectivamente que el test de Wald, como lo estamos presentando acá, es asintóticamente una chi cuadrado con q grados de libertad. Vamos a simplemente recordar cosas que ustedes conocen seguramente en su curso de estadística. Supongan que ustedes tienen una variable aleatoria z y esa variable aleatoria z se distribuye normal. Esta z puede ser una normal univariada, puede ser una normal multivariada. Si fuese una normal multivariada, entonces z se distribuye normal con matriz de varianza y covarianza igual a d. Y si es que fuese simplemente un escalar, si z fuese un escalar, esta sería una normal con esperanza 0 y varianza d, donde d sería una constante, ¿no es cierto? Si es que estamos en el contexto en el que w es una normal multivariada, entonces, si es que nosotros agarramos y escalamos nuestra z transpuesta, que es una normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas d, y hacemos la operación c transpuesta de z, donde d es la matriz de varianza y covarianzas, perdón, d inversa, donde d inversa es la inversa de la matriz de varianza y covarianzas de z, entonces sabemos que z transpuesta de inversa z tiene una distribución chi cuadrado. Ustedes han hecho esto varias veces. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una variable z que tiene una distribución normal 0,1. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes han hecho, por ejemplo, una distribución normal 0 y varianza sigma cuadrado, por decirlo. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes han hecho muchas veces es que ustedes han agarrado z menos su esperanza, z menos su esperanza, digamos que es mu, dividido la desviación estándar. Entonces, esta es simplemente una estandarización de la variable z, donde si z es un normal con esperanza mu y varianza sigma cuadrado, entonces lo que han hecho es que z menos mu ahora tiene esperanza 0, y al dividirlo por la desviación estándar, lo que ha ocurrido es que ahora esta nueva variable aleatoria tiene esperanza, se distribuye normal, y tiene esperanza 0 y varianza 1. Han estandarizado esta serie, y esto lo han hecho muchas veces. ¿Qué ocurre si es que esta serie, que era un escalar, z era un escalar, si a z le elevan al cuadrado, si z le elevan al cuadrado cuando era una normal 0,1, lo que ocurre es que ahora esta normal estandarizada va a ser una chi cuadrado con un grado de libertad. Una normal al cuadrado, una normal estándar al cuadrado es una chi cuadrado con un grado de libertad. Lo que estamos haciendo ahora es una generalización de eso para el caso en que z no sea una normal univariada, sino que z sea una normal multivariada. Entonces, si z es una normal multivariada, lo que hacemos es más o menos lo mismo que hemos dicho antes, es acá colocar entre comillas en el denominador, obviamente es un abuso de notación porque de ahora es una matriz, pero lo que estamos haciendo es estandarizar a z, ¿sí? Y
y formar una forma cuadrática de esta z, que es una normal univariada, y por lo tanto una normal multivariada. Por lo tanto, entonces, esto va a tener una distribución chi cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar que teniendo como supuesto que este es el estimador extremo asintóticamente normal, y sabiendo que una normal cumple con estas propiedades, vamos a demostrar que el test de Wald, como lo hemos derivado antes, tiene una distribución asintótica chi cuadrado con q grados de libertad. ¿Okay? Para hacer eso, entonces, vamos a partir simplemente con lo siguiente. Cuando testeamos una hipótesis, cuando queremos derivar las propiedades asintóticas de un determinado test, lo que hacemos es partir asumiendo que la hipótesis nula es correcta. Entonces, si la hipótesis nula es correcta, quiere decir que asintóticamente, si evaluamos h en el verdadero valor del vector de parámetros, h evaluado en el verdadero valor del vector de parámetros va a ser exactamente igual a 0. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es correcta. Entonces, bajo la hipótesis nula, cuando evaluemos h en el verdadero vector de parámetros, h evaluado en el verdadero vector de parámetros tiene que ser igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es lo siguiente. Si yo evalúo h, no en el verdadero vector de parámetros, sino a h lo evalúo en el estimador del vector de parámetros estimado por máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, entonces, obviamente, h evaluado en teta gorro es igual a h evaluado en teta gorro menos h evaluado en teta sub 0. ¿Por qué? Porque h evaluado en teta sub 0 es exactamente igual a 0. Y por lo tanto, entonces, yo podría ahora hacer lo siguiente. Voy a hacer una aproximación de primer orden de h evaluada en teta gorro en torno, la aproximación de primer orden, en torno a teta sub 0. Entonces, cuando yo hago la aproximación de primer orden, tengo que el primer término es h evaluado en teta sub 0 más este término de acá. ¿Sí? Pero h evaluado en teta sub 0 es igual a 0, por lo tanto ese término desaparece acá. Entonces, la aproximación de primer orden, si la hipótesis nula es correcta o bajo la hipótesis nula, la aproximación de primer orden en torno a teta sub 0 para h evaluado en teta gorro va a ser simplemente, debería ser h evaluado en teta sub 0, que es 0, más esta expresión de acá. Y por lo tanto me queda solamente esta expresión de acá. ¿Qué esta expresión de acá? Es la aproximación de primer orden de h, que recuerden que es una función potencialmente no lineal, y por lo tanto, entonces, pero necesitamos que sea diferenciable, ¿no es cierto? Por eso es que este supuesto se requiere para poder hacer nuestro test de Wald. Entonces, sacamos la primera derivada de h y la evaluamos en teta sub 0, ¿sí? Por teta gorro menos teta sub 0, porque recuerden que estamos haciendo la aproximación de primer orden en torno a teta sub 0. ¿Qué hacemos después de eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, ahora. Vamos a decir, ok, si premultiplicamos esto por raíz de t, ¿no es cierto? Entonces queremos decir que raíz de t de teta gorro evaluado, h evaluado en teta gorro, tiene la misma distribución límite, the same limiting distribution en inglés, por eso las LD, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la misma distribución límite que multiplicar esta expresión por raíz de t. Hemos hecho una aproximación del primer orden y asintóticamente entonces la aproximación del primer orden debiese también tener la misma distribución límite. Entonces, esto de acá debiese tener aproximadamente la misma distribución límite que esto de acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pero ahora tenemos la siguiente gracia de esta historia. La siguiente gracia de historia es básicamente que si es que nosotros vemos que raíz t de teta gorro menos teta, raíz t de teta gorro menos teta, es asintóticamente normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas menos a, ¿no es cierto? Donde menos a era simplemente el negativo del límite de la esperanza de 1 sobre t del hessiano evaluado en teta sub 0. Todo esto de acá es menos a. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esto sería lo mismo que menos a inversa. Toda esta expresión que está acá. Sabemos que raíz t de teta gorro menos teta tiene esta distribución. Normal, con esperanza 0, y varianza, esta cosa de acá. Por lo tanto, cuando una normal la multiplicamos por algo, la esperanza va a ser simplemente ese algo por la media que tenía antes, la esperanza que era 0, entonces lo que sea por 0 va a ser 0, y la matriz de varianzas y covarianzas va a ser esto transpuesto esto mismo. Por lo tanto, entonces, como ven acá, la matriz de varianzas y covarianzas de esta expresión de acá, va a ser la misma que esta de acá, va a tener la misma expresión límite que esta de acá, y esto de acá sabemos que es normal, con esperanza 0, y varianza, esta cosa acá, transpuesto la matriz de varianzas y covarianzas, esta expresión de acá. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer la misma cosa que estamos diciendo acá.
que es, vamos a agarrar una variable que tiene distribución normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas D, donde la matriz de varianzas y covarianzas D es toda esta expresión de acá. ¿Sí? Toda expresión de acá. Y lo que voy a hacer entonces ahora es, voy a agarrar y voy a multiplicar. Esto sería Z, ¿no es cierto? Esta expresión de acá sería Z. Entonces sería Z transpuesta, que es esta expresión de acá, Z transpuesta, por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas de Z. ¿Cuál es la matriz de varianzas y covarianzas de Z? Todo esto de acá. Por lo tanto, entonces, es la inversa de esta parte de acá, por otra vez Z. ¿Sí? Y ahora vamos a jugar con la diversión esta de que raíz t por raíz t me da t, pero acá hay un 1 sobre t y acá hay una inversa de esto. Entonces acá tenemos la inversa de eso. Lo que va a ocurrir entonces es que nos va a quedar que esto va a ser simplemente un t sobre t. Y por lo tanto esta parte se me va a ir con esta parte y esta parte y me va a quedar simplemente esta expresión de acá. Y maravillosamente esta expresión de acá, perdón, y sabemos que esto tiene una distribución chi cuadrado, sí, porque sabemos que esta es una forma cuadrática de una distribución normal con esperanza 0 y matriz varianza y covarianzas D, y esto tiene una distribución normal con, chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q era el número de restricciones que tenemos acá, o la dimensión de esta nuestra matriz, o de este vector H. Y por lo tanto, entonces, esta es una normal multivariada, esta es una distribución, como esta era una normal multivariada, de dimensión Q, entonces la forma cuadrática de esto va a ser una chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q era el número de restricciones que teníamos en H. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, cuando hemos sacado este raíz t con este raíz t con este raíz t, nos queda esta expresión de acá. ¿Sí? Y sabemos que esto tiene una distribución chi cuadrado con Q grados de libertad. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, obviamente lo que hacemos es simplemente recordar que no conocemos teta sub 0. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué hacemos cuando no conocemos teta sub 0? Y no entramos en pánico porque sabemos que nuestro teta gorro es un estimador consistente de teta sub 0. Por lo tanto, como es un estimador consistente de teta sub 0, todo lo que podemos hacer es, donde había teta sub 0, colocamos teta gorro. Entonces acá evaluamos la primera derivada, ya no en teta sub 0, sino la evaluamos en teta gorro. Y el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas no lo evaluamos en teta sub 0, sino lo evaluamos en el estimador, en teta gorro. ¿Y qué era esto de acá? Debería ser simplemente la inversa del negativo del hessiano. Entonces acá tienen la inversa del negativo del hessiano evaluado en teta gorro. Y por lo tanto, entonces, se los presento. Este sería el test de Wald que hemos derivado, así que parecería ser bastante exótico y exuberante. En realidad es una aplicación bastante trivial de dos cosas. En primer lugar, el tener la distribución asintótica del estimador extremo, y en segundo lugar, saber que si esta distribución es normal, hacer una forma cuadrática de eso con, con el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas como la parte sándwich, nos va a llevar a una chi cuadrado con Q grados de libertad. ¿Qué hacemos después de eso? Reemplazamos toda la parte que estaba evaluada en el verdadero vector de parámetros, la evaluamos en el estimador consistente, que sería en teta gorro en lugar de teta barra. Por lo tanto, donde había teta sub 0, colocamos teta gorro y teta gorro, y con eso estamos listos. Todo es una función de solamente teta gorro, y con eso tendríamos la distribución asintótica del test de Wald. Pasemos ahora a proveer un sketch de la distribución asintótica del del test de Lagrange Multiplier. Entonces, como les decía, lo que decíamos era que el teta gorro era el estimador no restringido, el teta barra era el estimador restringido, es el estimador que resolvía el problema de estimador extremo, pero sujeto a la restricción que queríamos que se satisfaga, que h evaluado en nuestro estimador sea igual a 0. Entonces estamos imponiendo la hipótesis nula como correcta y queremos ver cuál es el estimador que resultaría imponiendo esa restricción. Entonces lo que hacemos típicamente para obtener un estimador restringido es simplemente maximizar la función objetivo, en este caso estamos asumiendo que estamos maximizando la log likelihood, ¿sí? Sujeto a que las Q restricciones tienen que satisfacer que h evaluado en el estimador tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, entonces tenemos Q multiplicadores de Lagrange, que los vamos a llamar este vector lambda. Lambda entonces serían los Q multiplicadores de Lagrange asociadas a las Q restricciones. ¿Sí? Tenemos entonces las Q restricciones en H y tenemos los Q multiplicadores de Lagrange, uno para cada restricción. ¿Okay? Entonces esto es simplemente lo mismo que decir la sumatoria de los lambda sub i, h sub i de teta. Entonces para cada restricción i estamos sumando cada uno de los multiplicadores de Lagrange asociados a cada restricción. ¿Okay? Entonces tenemos, yo qué sé, 2 o 3 restricciones no lineales. Vamos a tener entonces 2 multiplicadores de Lagrange
uno asociado a cada restricción. ¿Y qué tenemos que hacer entonces cuando obtenemos el estimador restringido? Es maximizar la log likelihood sujeto a restricción. Y esto lo llamamos obviamente el método de multiplicador de Lagrange, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Este teorema nos dice que esta formulita de acá, ¿sí?, bajo la hipótesis nula, va a tener una distribución asintótica chi cuadrado con Q grados de libertad, ¿sí?, cuando la evaluemos en el estimador teta barra, que era el estimador restringido. Demostremos entonces esto. Proveamos un sketch de la demostración de esto. Partamos entonces por simplemente hacer lo siguiente. Ustedes sacan la condición de primer orden. Y entonces la condición de primer orden derivan el lagrangiano, que es nuestro lagrangiano, va a ser simplemente la likelihood menos lambda veces h, ¿no es cierto?, que depende del vector de parámetros, ¿Qué hacen entonces para obtener el estimador restringido? Derivan el lagrangiano respecto a teta, derivan el lagrangiano respecto a los multiplicadores de Lagrange, igualan a 0, van a tener acá, ¿cuántas restricciones tienen? Acá, ¿cuántos parámetros hay para estimar? Hay k parámetros estimar, y acá, ¿cuántas restricciones hay? Hay q restricciones, y por lo tanto hay q multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y entonces ustedes tienen k más q ecuaciones no lineales, ¿sí? Porque todo es no lineal, la likelihood es no lineal, h es no lineal. Entonces estas restricciones van a ser lineales. Perdón, estas condiciones de primer orden van a ser lineales. ¿Cuántas condiciones de primer orden tienen? K más Q. K, la dimensión del vector de parámetros, Q, la dimensión de las restricciones. ¿Cuántas incógnitas tienen? Tienen exactamente K más Q incógnitas. ¿Por qué? Porque tienen que obtener estimadores para el vector de parámetros θ y tienen que obtener también los multiplicadores de Lagrange asociados a cada una de las restricciones que están imponiendo ahí. ¿Okay? Entonces ustedes van a tener K más Q ecuaciones de primer orden. Lo que vamos a hacer después de eso es simplemente agarrar y vamos a evaluar lo que nos resultaría de tomar la condición de primer orden respecto al θ, ¿sí?, respecto a θ, evaluada en el estimador restringido, en aquel que cumple la condición de primer orden, pero sujeto a esta restricción, que hemos dicho que era el estimador barra, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a hacer aproximaciones de Taylor de primer orden en torno a dos cosas. En torno a la condición de primer orden de esta expresión de acá, derivada respecto a lambda, perdón, respecto a θ, y en torno a la restricción que queremos testear, esta función h. ¿Ok? Y entonces lo que tienen acá es simplemente justamente eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que tienen es la aproximación de primer orden, y recuerden que cuando ustedes han derivado esto respecto a θ, nos va a dar la derivada de esto respecto a θ, ¿sí?, menos van a tener la derivada de h respecto a θ transpuesta por lambda, que sería la parte de acá. ¿Sí? Y entonces lo que estamos haciendo acá es que ahora todo lo estamos evaluando y todo lo evaluado en el estimador barra era igual a 0. Por lo tanto, todo lo que tienen que hacer ahora es hacer una aproximación de primer orden, pero en torno a θ sub 0 en lugar de otra cosa. Y por lo tanto, entonces acá tienen la primera derivada de esto evaluada en θ sub 0, más esta va a ser la aproximación de primer orden a esto, que sería la segunda derivada de la log likelihood, que sería el hessiano evaluado en θ sub 0, por θ barra menos θ sub 0, menos, y acá está la parte que tiene que ver con la restricción asociada a θ, perdón, el lambda veces el h, ¿no es cierto?, que sería la derivada de esta parte de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la siguiente cosa que hacemos es ahora derivar esto, o perdón, hacer la aproximación de primer orden de h en torno al θ barra y no en torno al θ sub 0, y por exactamente lo mismo que hemos discutido antes, dado que cuando evaluemos h en el verdadero vector de parámetros, h evaluado en el verdadero vector de parámetros tiene que ser igual al 0 si es que la hipótesis nula es correcta, y por lo tanto les va a quedar algo parecido a esto cuando hagan la aproximación de primer orden a h, ¿no es cierto? Porque h evaluado en θ sub 0 tiene que ser igual a 0, y acá está la parte de la aproximación de primer orden de h en torno a θ sub 0. Premultiplicando ambas expresiones por t a la menos un medio, la primera. Ahora vamos a ver por qué. Y por t a la un medio, la segunda, lo que podemos hacer es representar este sistema de k más q ecuaciones matricialmente de este modo. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer acá es aprovechar que sabemos que t a la un medio θ barra menos θ sub 0 va a tener la misma distribución que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a aprovechar esa expresión que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer después es, vamos a derivar algo respecto a
esta expresión de acá, t a la menos un medio de lambda barra, que es una función simplemente de esta parte de acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, justamente esas dos cosas las vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Qué sabemos de esta expresión? Bueno, sabemos varias cosas, ¿no es cierto? Sabemos que, de acuerdo a nuestro teorema de normalidad asintótica de estimadores extremos, sabemos que t a la menos un medio de la condición de primer orden evaluada en el teta sub 0, sabemos que converge en distribución a una normal con esperanza 0 y debería ser matriz de varianza y covarianzas B. ¿Sí? Revisen el teorema 5 de estimadores extremos de normalidad asintótica, debería ser B. Pero como estamos asumiendo que el modelo está bien especificado, entonces en ese caso menos A va a ser igual a B y por lo tanto hemos colocado simplemente como menos A, lo que debería ser, de acuerdo a nuestro teorema 5, debería ser B. Una vez que hemos hecho eso, ¿y por qué estamos haciendo eso? Obviamente porque acá ya tenemos la distribución asintótica que depende toda de A, y por lo tanto entonces la gracia es que ahora tenemos una parte que también sigue dependiendo solamente de A, y todo va a quedar en función de A como la matriz representativa. Lo que hacemos después de eso es simplemente recordar cómo vamos a derivar las propiedades asintóticas de cada una de estas partes. Entonces, una de las gracias que podemos ver de esto es que nosotros podemos, y acá es simplemente seguir el álgebra de lo que estamos discutiendo acá, vamos a poder mostrar que si es que nosotros vemos la parte que tiene que ver con el lambda barra, va a tener una asociación con el lambda gorro, con la distribución asintótica del lambda gorro, y por lo tanto entonces yo voy a poder llegar a la conclusión de que este t a la menos un medio de lambda barra, que era la parte que estaba justamente por acá, t a la menos un medio de lambda barra, va a tener una distribución asintótica normal con esperanza 0 y esta matriz de varianza y covarianza. Esta matriz de varianza y covarianza simplemente lo que está haciendo es que otra vez está tomando la primera derivada, exactamente igual a lo que habíamos tenido para la matriz de varianza y covarianzas para derivar la matriz de varianza y covarianzas de Wold, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo que habíamos hecho para derivar con Wold. Esta es la matriz de varianza y covarianzas del vector de parámetros y esta es la pre y post multiplicación por la aproximación de primer orden, AH. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, nuevamente utilizando lo que hemos discutido antes, una cosa que podemos hacer es simplemente recordar lo siguiente, que podemos generar una función cuadrática ahora, una función cuadrática donde tenemos esta expresión de acá, esta sería la matriz de varianza y covarianza, esta sería como el z, entonces queremos hacer un z transpuesta d inversa z, acá tenemos nuestro z, acá tenemos nuestro d, y obviamente entonces hacemos z transpuesta d z, y con eso vamos a llegar a lo siguiente. Cuando hagamos z por un lado, que es t a la menos un medio, transpuesta d inversa z, lo que va a ocurrir es que un t a la menos un medio con el otro t a la menos un medio me va a dar 1 sobre t. ¿Sí? 1 sobre t. Y por otro lado, en el a había un 1 sobre t, pero acá había una inversa. Por lo tanto, perdón, aquí había una inversa. Por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que si es que nosotros nos dejamos el 1 sobre t que debería estar acá, con el t a la menos un medio y t a la menos un medio que está en el otro lado, se nos van a ir. Y sabemos entonces que esto tiene una distribución chi cuadrado con curvas de libertad por exactamente los mismos argumentos que hemos discutido cuando hemos derivado el test de Wold hace unos minutos. Y por lo tanto, entonces, lo que necesitamos ahora es simplemente reescribir esta parte de acá de otro modo para derivar el test del Lagrange Multiplier que vamos a derivar ahora. Lo que resta ahora es simplemente, tomando en cuenta esta condición de primer orden, uno puede encontrar que esta restricción tiene que cumplirse en el estimador barra, porque en el estimador barra sabemos que las condiciones de primer orden tienen que ser iguales a 0. Por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir ahora es que donde teníamos antes esta expresión de acá, ahora la podemos sustituir por esta expresión de acá. Y al sustituirla por esta expresión de acá, tenemos todo doblado obviamente en teta sub 0, teta sub 0, teta sub 0. Sería una chi cuadrado con curvas de libertad. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a esto, solo que ahora colocando la condición de que esta condición de acá tiene que ser igual a simplemente la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en teta barra bajo la hipótesis nula. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que como el teta sub 0 es desconocido, lo que hacemos es simplemente reemplazar en lugar de teta sub 0 el estimador consistente bajo la hipótesis nula, que es el estimador barra. Por lo tanto, entonces acá colocaríamos la primera derivada evaluada en el estimador barra, hessiano evaluado en el estimador barra, etcétera, evaluado en el estimador barra. Eso tiene una distribución chi cuadrado con curvas de libertad y, increíblemente, ¿qué creen que es lo que es eso? Eso es justamente esta expresión de acá. Entonces, el test de Lagrange Multiplier es simplemente una manera de testear la hipótesis nula de cuán alejada está la condición de primer orden respecto a 0 cuando lo evaluamos en el estimador restringido. Vamos a discutir en unos minutos más una interpretación
gráfica de cada uno de los tests. Pero eso es básicamente lo que ocurre con el test de Lagrange Multiplier. Veamos qué ocurre ahora cuando tratamos de derivar la distribución asintótica del test de razón de verosimilitud. Para derivar la distribución asintótica del test de razón de verosimilitud, lo que hacemos es simplemente otra vez asumir que el estimador extremo es consistente y asintóticamente normal, exactamente igual a lo que teníamos antes, y teníamos que el estimador barra es simplemente otra vez el estimador restringido, ¿no es cierto? Bajo la hipótesis nula, asumiendo que la hipótesis nula es correcta. Entonces lo que queremos hacer es discutir cómo se va a ver el test de razón de verosimilitud cuando la hipótesis nula es bajo la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a hacer una aproximación de Taylor de primer orden a la log likelihood, pero evaluada en el estimador, en el verdadero vector de parámetros. Ustedes me dirán, eso no tiene sentido, no conozco el verdadero vector de parámetros. Y obviamente lo que queremos hacer es simplemente mostrar la diferencia que va a haber entre la log likelihood en el estimador no restringido, el verdadero vector de parámetros, que va a ser nuestro pivot con el cual vamos a anclar el test de razón de verosimilitud. Recuerden que en el test de razón de verosimilitud yo necesito comparar la log likelihood en el modelo restringido y no restringido. Entonces tengo que tener una expresión para el logaritmo de la log likelihood en el estimador gorro y en el estimador barra. Entonces lo que voy a hacer acá simplemente voy a partir haciendo una aproximación de Taylor de primer orden en torno a teta sub 0, una aproximación de Taylor de segundo orden en torno al teta gorro, ¿sí? En torno al teta gorro, para la log likelihood evaluada en teta sub 0. Entonces esto va a ser simplemente la log likelihood evaluada en teta gorro más la primera derivada evaluada en teta gorro por teta sub 0 menos teta gorro, más un medio de tata hessiano, teta sub 0 menos teta gorro, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre acá? Una gracia de esto es que, si ustedes miran esta expresión de acá, esta es la condición de primer orden evaluada en teta gorro. Por definición de teta gorro es aquel que maximiza la log likelihood no restringidamente, es el estimador no restringido. Por lo tanto, entonces, en la muestra que tenemos, el teta gorro por definición es el que hace que esta expresión sea igual a 0. Como hace que toda esta expresión sea igual a 0, entonces quiere decir que esta aproximación de segundo orden va a ser simplemente igual a este término más este término. Este término de acá se hace 0 porque por definición de teta gorro esto tiene que ser 0. Y por lo tanto, entonces, la diferencia entre la log likelihood evaluada en teta gorro y la log likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros va a tener la misma distribución, que simplemente sería como esto está acá, ¿no es cierto? Esto lo pasamos a este lado y por lo tanto sería pasar todo esto al otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Y reconocemos entonces que esto de acá es simplemente A. ¿Sí? Y por lo tanto que sería el hessiano, ¿no es cierto? Entonces acá sería menos A. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos pasado todo esto al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer ahora, pero por el otro lado. Por el otro lado lo que hacemos ahora es, tenemos la log likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros y hacemos una aproximación de Taylor de segundo orden también, pero lo hacemos en torno al teta barra, no el teta gorro, sino el teta barra. Y el teta barra era el estimador restringido. Y hemos dicho que alfa era simplemente aquel estimador que resultaba del vector de parámetros cuando imponíamos la restricción, si recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, el alfa era simplemente, habíamos dicho que el teta era simplemente, se podía expresar como r veces alfa. Y entonces, yo puedo expresar el teta barra como una función del alfa. Y el alfa lo vamos a llamar el alfa gorro, que sería el estimador restringido cuando imponemos la restricción que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Entonces, sería el estimador restringido. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, la diferencia entre la log likelihood restringida y la log likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros, si la restricción es correcta, va a ser por lo mismo que hemos discutido antes, exactamente lo mismo, solo que en lugar de alfa gorro colocamos el alfa, perdón, en lugar de teta gorro colocamos el alfa gorro, en lugar de teta sub 0 colocamos el alfa sub 0 y la matriz de varianza y covarianzas la evaluamos en alfa sub 0 y no en teta sub 0. Todo lo demás es exactamente igual, por exactamente los mismos argumentos que hemos dado acá. Esto se va a cumplir de ese modo. Vean que el test de razón de longitud es simplemente, dos veces la log likelihood evaluada en el estimador no restringido menos la log likelihood evaluada en el estimador restringido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces vean que este 2 de acá no es casual que esté acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos un 2, pero curiosamente o milagrosamente, acá tenemos un medio en este lado. Entonces acá va a haber un medio y acá también va a haber un medio. Entonces, con este 2 y este 2 se va a ir con este 2 y esa parte va a desaparecer. Y por lo tanto me va a quedar que esto va a ser simplemente el resultado de agarrar esta log likelihood multiplicada por 2 y con eso me va a ir el 2 de aquí,
¿sí? Y cuando hago lo mismo acá, se me va a ir el 2 de acá. Si yo resto esto menos L evaluado en teta sub 0 y esto más L evaluado en teta sub 0, me va a dar justamente estas dos cosas que tengo aquí. Entonces, al restar esto con esto, esta parte se va a ir con esto y me va a quedar simplemente esta expresión sin el 2, toda esta expresión, y esta expresión sin el 2, toda esta expresión de acá. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ahí es donde estamos hasta ahora, ¿no es cierto? Donde estamos hasta ahora es simplemente esta expresión de acá, ¿sí? Que sería la diferencia de estas dos cosas. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de verificar que esto efectivamente tiene una distribución chi cuadrado con q grados de libertad. ¿Cómo hacemos eso? Otra vez utilizamos la misma historia de nuestro z transpuesta de inversa z. Entonces, ¿qué sabemos? Que el estimador extremo era asintóticamente normal con matriz de varianza y covarianzas A inversa, ¿no es cierto? Negativo de A inversa. Y por lo tanto, entonces también sabemos que el raíz teta gorro menos teta, por lo mismo que hemos discutido antes, tiene la misma distribución asintótica de esta parte acá. Eso ya lo hemos verificado antes. Y lo mismo podemos hacer para el estimador restringido. Para el estimador restringido hacemos lo mismo, solo que en lugar de evaluarlo en teta sub 0, lo evaluamos en alfa sub 0. ¿Sí? ¿Ya? Y en el fondo, lo que tenemos que hacer es simplemente jugar con estas dos expresiones para formar una forma cuadrática de este tipo, ¿sí? Una forma cuadrática de este tipo, donde están compartiendo la matriz de varianzas y covarianzas en ambos casos, y con eso entonces poder llegar a la distribución chi cuadrado. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos acá, ¿sí? Y con esto entonces llegamos a la conclusión que hemos dicho antes, que simplemente la diferencia de las log-Lagrange va a ser simplemente una chi cuadrado con q grados de libertad. Déjenme ahora presentarles una interpretación gráfica de la intuición detrás de lo que hace cada uno de estos tests. Como hemos dicho antes, el test de Wald lo que hace básicamente es, todo el test de Wald es un test en el cual lo que intentamos hacer es evaluar la hipótesis nula solamente en el estimador gorro, utilizando la matriz de varianza y covarianza del estimador gorro que resultaría de hacer esta estimación. Por lo tanto, entonces, si ustedes lo piensan, un test de Wald es más o menos lo siguiente, ¿no es cierto? Típicamente pensemos en el test de Wald que en el test T convencional. Entonces nosotros tenemos una hipótesis nula, por ejemplo, queremos testar la hipótesis nula que beta sub 0 vale 4, por decir algo. Entonces, ¿qué hacemos para testar esa hipótesis en particular? Lo que hacemos es beta gorro, que sería el estimador que tenemos, menos 4 dividido el estimador de la desviación estándar de beta gorro, ¿sí? Si lo elevan esto al cuadrado, esto sería la distribución chi cuadrado. Pero si no, si lo dejan sin el cuadrado, acabaría siendo simplemente el test T convencional, ¿sí? Y esto va a ser intuitivamente lo mismo que hacer lo siguiente. Hacer un intervalo de confianza. Entonces lo que escogen es un valor crítico. Por ejemplo, al 95% sería, por ejemplo, 1.96. Entonces lo que hacen es lo siguiente, ¿no es cierto? Ustedes tienen una hipótesis nula. ¿Sí? Que digamos esto es 4, ¿sí? Que es la hipótesis nula que tienen. Lo que hacen es que ustedes tienen un estimador, que es su beta gorrito, ¿sí? Y lo que hacen es entonces, le construyen un intervalo de confianza al tanto por ciento, entonces le suman y restan, por ejemplo, 1.96 veces la desviación estándar al beta gorro que tienen acá, y con eso construyen un intervalo de confianza. Si es que el valor, el 4 que está acá, por ejemplo, está fuera de este intervalo de confianza, entonces ustedes rechazan la hipótesis nula. Si es que el 4 está dentro de este intervalo de confianza, ustedes dicen, con los datos que tengo, no tengo suficiente información como para rechazar la hipótesis nula. Nunca la acepto, sino que no la rechazo. Entonces, en el fondo, lo que están tratando de hacer es tratar de ver cuán alejado está el beta gorro de su conjetura respecto a beta, que es su hipótesis nula, en este caso que es 4, construyendo algo parecido a un intervalo de confianza. En el fondo, entonces, lo que ustedes están tratando de hacer es construir una distancia entre el estimador no restringido y lo que la hipótesis nula dice que debiese ser ese estimador bajo la hipótesis nula. Y lo que intentan evaluar es cuán alejado está el estimador que tienen con los datos que tienen de su conjetura respecto a dónde debería estar el beta, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el test de Wald lo que hace básicamente es tratar de ver cuál es la distancia entre el teta gorro, que sería el estimador no restringido, y el estimador o el valor de teta que resultaría si es que imponemos la hipótesis nula. Y por lo tanto, lo que hace esto es simplemente evaluarnos cuán alejado está el estimador de nuestra conjetura bajo la hipótesis nula. Entonces, acá la distancia que mide el test de Wald es cuán alejado está el estimador que obtenemos no restringido de lo que debiese ser el estimador de acuerdo a la restricción que estamos imponiendo. Entonces, el test de Wald lo que hace es ver esta distancia, cuán alejado está el estimador no restringido del estimador bajo la restricción que imponemos.
El test de Lagrange Multiplier, y veámoslo un minuto para que veamos exactamente qué es lo que esto nos está queriendo mostrar. El test de Lagrange Multiplier lo que hace, como hemos dicho antes, es evalúa todo el estimador restringido. Esta sería como la matriz de varianza y covarianzas, o el inverso de la matriz de varianza y covarianzas, del parámetro evaluada en el estimador restringido. Y esta parte de acá es la primera derivada del teta, pero evaluada de la log latitud, pero evaluada en el estimador gorro, perdón, el estimador barra. Sabemos que si es que yo evalúo esta log latitud, esta misma cosa, yo la evalúo en barra, perdón, en gorro y no en barra, yo sé que esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué tiene que ser igual a cero? Porque bajo el estimador gorro es simplemente aquel que hace igual la condición de primer orden, igual a cero la condición de primer orden. Es decir, el que simplemente toma esta derivada y la iguala a cero. Cuando ustedes hacen la estimación restringida, cuando hacen el Lagrange Multiplier, esta derivada, la derivada de esto evaluada en el estimador barra, no va a ser necesariamente igual a cero, porque tienen que tomar en cuenta esta parte de acá más en la condición de primer orden, ¿no es cierto? De cuán alejada está la restricción en la evaluación que han hecho. Lo que necesitan es que el h sea igual a cero en el estimador restringido. Y por lo tanto, cuando el h sea igual a cero en el estimador restringido, no necesariamente la condición de primer orden en el estimador restringido va a ser igual a cero. Por lo tanto, entonces, esta derivada, pero evaluada en el estimador barra, no va a ser cero, a diferencia de esta derivada evaluada en el estimador gorro. Por lo tanto, entonces, lo que hace el test de Lagrange Multiplier es simplemente lo siguiente. Ustedes saben que en el estimador restringido, o perdón, en el estimador no restringido, si esta es la log likelihood, esta es la fórmula de la log likelihood, en el estimador no restringido, este va a ser el máximo, ¿no es cierto? Porque este es el estimador que maximiza la log likelihood muestralmente. Y saben que obviamente si este es un máximo, la primera derivada de esto, evaluado acá, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Tiene que ser igual a cero. Evaluado en el teta gorro, tiene que ser igual a cero porque esta es la manera en que hemos obtenido el teta gorro. Lo que hace entonces el test de Lagrange Multiplier es ver cuán alejado de cero está la pendiente de la log likelihood, ya no evaluada en teta gorro, sino evaluada en teta barra. Entonces lo que hace es ver cuán alejada de cero es esta derivada respecto a el cero, que debería ser la derivada, la pendiente que debería tener esta derivada evaluada en el estimador no restringido. Por lo tanto, entonces, el test de Lagrange Multiplier lo que hace es que toma la matriz de varianza y covarianza del vector de parámetros, pero hace la evaluación de la pendiente de la log likelihood evaluada en el estimador restringido. Trata de ver cuán alejado de cero está esto. Entonces, si es que la pendiente esta está lo suficientemente cerca de cero, debería querer decir indirectamente que el estimador gorro y el estimador barra son muy parecidos y por lo tanto debería ser más probable que la hipótesis nula no sea rechazada. Por lo tanto, entonces lo que queremos es evaluar cuán alejado de cero está esto en la pendiente. Y finalmente, pero es la pendiente lo que ve. Entonces, el estimador de Wald lo que evalúa es la distancia entre estos dos valores. Lo que hace el test de Lagrange Multiplier es evaluar cuán alejada está esta pendiente de cero, que es la pendiente que tiene en el estimador no restringido. Y finalmente, el test de razón de resolutud lo que hace es evaluar cuán alejada está el valor de esta función en el estimador no restringido de el evaluador de esta función esta función evaluada en el estimador restringido. Por lo tanto, lo que hace acá es evaluar la distancia que hay entre la log likelihood, el estimador restringido y no restringido. ¿Sí? Acá evaluamos la distancia en el vector de parámetros, en el razón de resolutud, en el test de Wald. En el test de Lagrange Multiplier evaluamos cuán alejada está la pendiente respecto a cero, que es la pendiente en el estimador no restringido. Y en el test de razón de resolutud evaluamos cuán alejado está en este eje la función objetivo evaluada en el estimador no restringido y evaluada en el estimador restringido. ¿Okay? Bien, este lema es un lema que en algunos casos puede ser bastante útil, en otros casos no tanto. Es un lema que nos dice lo siguiente. Supongan que la log likelihood, la función objetivo, o la función objetivo en el estimador extremo, es una función que es cuadrática en el vector de parámetros. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto, es cuadrática en el vector de parámetros. ¿Ya? Y a su vez asuman que las restricciones son lineales y de este tipo. Por ejemplo, quiero evaluar que un parámetro vale 4, el otro parámetro vale 23, el otro parámetro vale 52, por decir algo. Entonces, si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, las h son lineales, ¿sí? Entonces, solo en ese caso particular, en el caso en el que la función objetivo sea cuadrática en el vector de parámetros y que las restricciones sean lineales, solo en ese caso en particular, el test de Wald, el likelihood ratio y el Lagrange multiplier, los tres tests van a tener exactamente la misma distribución asintótica. Entonces,
Esta demostración, háganla ustedes con calma en la casa, lo que hace es justamente mostrar eso. De todos modos, yo creo que aunque no sea demasiado útil en términos prácticos este lema, es muy útil en términos pedagógicos. Entonces les pediría que por favor ustedes con calma en la casa antes de dormir traten de asegurarse que han entendido paso a paso cómo hemos construido estos tests. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente, acá está la primera derivada de la log likelihood, acá está la segunda derivada de la log likelihood. Lo que tienen que hacer ahora es simplemente agarrar y decir, ¿cómo es la forma del test de Wald? Esta. ¿Cómo es la forma del Lagrange multiplier? Esta. ¿Cómo es la forma del likelihood ratio? Esta. ¿Cómo se vería el hessiano en este caso particular, en que la función de objetivo es cuadrática? ¿Cómo se vería esta h en este caso particular? ¿Y cómo se vería esta derivada? Etcétera, etcétera. Y lo que tienen que hacer es simplemente evaluar esto, evaluar esto, evaluar esto. Y lo que van a demostrar es que si es que hacen eso, solo en esos casos particulares, los tres tests van a tener no solo la misma distribución asintótica, sino que los tres tests van a tener la misma distribución exacta también. En los mismos, para cualquier tamaño de muestra, los tres tests van a ser idénticos. Eso no ocurre en general si la función objetivo no es cuadrática y o si las restricciones no son lineales. El test de Wald, el Lagrange multiplier y el likelihood ratio test no necesariamente les van a dar los mismos valores. Y por lo tanto, no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Debiesen llegar más o menos a la misma conclusión, pero no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. En cambio, en muestras exactas, muestras finitas y muestras asintóticas, si se cumplen estas condiciones de que la likelihood es cuadrática y que la restricción es lineal, solo en ese caso particular los tres tests van a ser siempre idénticos. Un punto que es importante no confundir es que aunque la función objetivo no sea cuadrática y o aunque las restricciones no sean lineales, los tres tests asintóticamente son equivalentes. Los tres tests asintóticamente tienen la misma distribución. Los tres tests asintóticamente debiesen concluir lo mismo. Eso no quiere decir que muestras finitas vayan a concluir lo mismo. El único caso en el que van a concluir exactamente lo mismo siempre y van a ser idénticos es en este caso, en este lema particular. ¿Ok? Bien, convencionalmente, ¿cuál es la gracia? O digamos, un software flojo como Stata, yo qué sé. Típicamente lo que hace es que como el modelo más fácil de estimar es el modelo no restringido, entonces el test más fácil de realizar es el test de Wald. El test de Wald solo requiere una optimización, la no restringida, que es siempre típicamente la más fácil, y por lo tanto entonces hacer el test de Wald es generalmente trivial. ¿Sí? El test de Lagrange multiplier requiere evaluar, requiere hacer una evaluación para obtener el estimador restringido. Y para obtener el estimador restringido, entonces necesitamos además hacer una optimización restringida. Por lo tanto, el test de Lagrange multiplier va a ser en general, excepto casos muy patológicos en los cuales la hipótesis sea muy simple, el test de Lagrange multiplier va a ser en general más difícil de poder obtener, de poder derivar. ¿Por qué? Porque el estimador barra es un estimador más costoso de obtener computacionalmente. Si es que la función de velocidad es no lineal, si es que h es no lineal, entonces además de una utilización no restringida con eso, es potencialmente una pesadilla desde un punto de vista numérico. Por lo tanto, entonces, en ese tipo de casos puede ser preferible utilizar el test de Wald desde un punto de vista computacional. El test de razón de resolutitud es doblemente más costoso porque requiere obtener estimador restringido y no restringido. Por lo tanto, entonces, obviamente, tiene ese problema. Obviamente, la gracia de los test de Lagrange multiplier y de likelihood ratio es que una ventaja que tienen respecto al test de Wald es que el test de Lagrange likelihood ratio test, por ejemplo, es un test que es invariante a reparametrizaciones 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una transformación 1 a 1 en la hipótesis nula, el test de razón de longitud no se va a confundir y me va a dar la misma conclusión. En cambio, el test de Wald sí se va a confundir. Ejemplo de esto. Supongan que yo quiero testar la hipótesis nula, que, yo qué sé, un parámetro, digamos el parámetro 5, por decir algo, vale 1. Quiero testar esa hipótesis nula. La hipótesis nula es que el parámetro 5 vale 1. Otro compañero suyo decide testear esta misma hipótesis, pero de un modo distinto. Decide testar la hipótesis nula que el logaritmo de θ sub 5 es igual a 0. Obviamente, esta hipótesis es exactamente igual a esta. U otra persona puede testear que el cuadrado de esto es igual a 1. Las dos hipótesis debiesen ser más o menos lo mismo. Esta no es una transformación 1 a 1, por lo tanto, olvidémonos un poquito de esta. Pero esta sí es, ¿no es cierto? Esta es una transformación monotónica. Estas dos hipótesis son las mismas. Pero lo que va a ocurrir es que como el test de Wald hace una aproximación de primer orden a la hipótesis nula, acá como la restricción es lineal, la aproximación de primer orden va a ser perfecta. En cambio,
Como acá la hipótesis nula es no lineal, esta aproximación de primer orden va a ser una muy mala aproximación en general, ¿no es cierto? La función logarítmica es así y la va a aproximar de este modo. Por lo tanto, entonces, obviamente, esta aproximación puede que me lleve a un resultado distinto. Si yo testeo esta hipótesis nula, no rechazo la nula, y con este, si yo testeo la misma hipótesis, pero expresada de otro modo, puedo obtener un resultado contradictorio o por lo menos un resultado distinto. No necesariamente en uno no rechazo y otro rechazo, sino que en uno lo rechazo más firmemente y en otro no, o viceversa, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, una desventaja del test de Wald es esa. En cambio, el test de razón de longitud y el test de likelihood ratio test, los dos tests son invariantes a este tipo de reparametrizaciones. Por lo tanto, son mejores estos tests para evaluar este tipo de hipótesis. Y de hecho, si es que su hipótesis es demasiado no lineal, si su función objetivo es demasiado no lineal, probablemente yo descartaría, y además su hipótesis nula es muy importante, como para no hacer algo que sea computacionalmente muy costoso, yo tendería a descartar el test de Wald. Este es otro de los casos en los que en general hay excepciones, pero en general el camino más largo, más sufrido, más pedregoso, etcétera, es el mejor camino. Bien, sigamos ahora con el ejemplo que habíamos hecho antes. Si recuerdan, el ejemplo que teníamos antes era el ejemplo de una distribución Bernoulli, ¿no es cierto? De una variable que tenía distribución Bernoulli y que no conocíamos el parámetro pi sub 0, que era la probabilidad de que y valga 1 o que y valga 0. Ya habíamos encontrado el estimador de máxima longitud, que era el estimador que era simplemente casos favorables respecto a casos totales, ¿no es cierto? Y supongan que yo quiero testear la hipótesis nula que pi vale un valor igual a pi sub 0, un valor cualquiera. Entonces yo quiero, por ejemplo, testear la hipótesis nula que la probabilidad de que y valga 1 es 0.8, por decir algo. ¿Ok? Quiero hacer los tres tests. Y acá les voy a mostrar que pese a que la hipótesis nula es lineal, como la log likelihood es no lineal, el test de Wald, el Lagrange multiplier y el likelihood ratio test van a entregar valores numéricamente distintos. Asintóticamente los tres tests van a ser equivalentes, asintóticamente los tres tests debiesen concluir lo mismo, pero en muestras finitas puede que los tres tests discrepen en sus conclusiones. ¿Ok? Y entonces lo que tienen que hacer, les pediría que lo hagan con calma en la casa, porque no quiero otra vez quitarles el encanto del descubrimiento de esto, es que deriven el test de Wald, deriven el test de Lagrange multiplier y deriven el test de razón de longitud en el modelo de la Bernoulli, donde tienen acá el estimador restringido, perdón, no restringido, que sería este de acá, y el estimador restringido, en este caso el teta barra, es simplemente un valor puntual. Decimos que teta barra vale un valor dado, digamos 8 o 0.8 por decir algo. Entonces, donde aparece el teta barra, simplemente el teta sub 0 es la hipótesis nula y a su vez es el estimador restringido en este caso. Acá, por ejemplo, el estimador restringido es más fácil de estimar. Acá ni siquiera necesitan estimar el estimador restringido porque ya estamos imponiendo la hipótesis nula. Como hay un solo parámetro, acá tenemos exactamente igual número de parámetros a restricciones y por lo tanto entonces no hay que estimar nada acá, no hay que estimar el modelo restringido. El estimador restringido simplemente teta barra vale lo que dice la hipótesis nula, que es un valor específico de teta sub 0. Entonces les pediría que simplemente deriven y lleguen a las conclusiones. Acá están los resultados. El test de Wald al que deberían llegar es este de acá. El test de razón de longitud es este de acá. Y el test de likelihood ratio test es este de acá. Entonces les pediría que con calma en la casa demuestren que efectivamente eso es así. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Entonces, otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, bajo el supuesto de normalidad en los errores, si es que estamos con el modelo lineal de regresión, x beta sub 0 más u, donde los u's son normales con esperanza cero y varianza sigma cuadrado identidad, entonces lo que va a ocurrir es que en ese caso particular, si queremos testar una hipótesis nula del tipo q transpuesta beta igual a c, o sea, perdón, testar hipótesis del tipo lineales, entonces en ese caso particular podemos llegar a que el test de Wald va a adoptar esta forma, el test de razón de longitud va a adoptar esta forma y el likelihood ratio test va a adoptar esta forma. Como ven, los tres tests no son idénticos. ¿Por qué los tres tests no son idénticos? No son idénticos porque el vector de parámetros que queremos estimar, la función objetivo no es cuadrática. ¿Por qué no es cuadrática? Pese a que es cuadrática en beta, la log por supuesto normalidad. No es cuadrática en conjunto porque también depende del sigma cuadrado. ¿Sí? Pese a que tenemos una solución analítica para el beta gorro y para el sigma cuadrado, como estamos obteniendo tanto el beta, un estimador de beta como un estimador de sigma cuadrado, la log no es cuadrática. Si conociésemos sigma cuadrado, la log sería cuadrática y en ese caso particular obtendríamos, funcionaría el lema 3. Pero si es que tenemos que estimar además el sigma cuadrado, entonces con el estimador de sigma cuadrado, la función objetivo no es cuadrática en el vector de parámetros, porque
porque además del beta tenemos que estimar el sigma cuadrado. ¿Okay? En ese caso particular, entonces, deriven con calma en la casa, que sería un repaso de lo que han hecho en OLS, y probablemente han derivado esto, no estoy seguro, pero probablemente han debido derivar esto en algún momento cuando han hecho el estimador OLS y han visto los tests asintóticos en el estimador OLS. Si no lo han hecho, háganlo ustedes con calma ahora. Es un excelente momento para asegurarse que han entendido bien cómo derivar el estimador OLS, el estimador restringido y no restringido de OLS. Todas esas cosas seguramente las han visto en su curso de econometría. Si no, avísenme para que les mande algún apunte al respecto. Un punto interesante de esto es que en muestras finitas lo que va a ocurrir es que el valor numérico del test de Wald, el que salga de aplicar este test, va a ser siempre mayor o igual que el valor numérico de aplicar el test de razón de verosimilitud, y esto va a ser mayor o igual que esto de acá. Traten de demostrar también estas desigualdades, que pueden no ser estrictas, pero que son desigualdades al fin. Y por lo tanto, entonces, es siempre más fácil rechazar una hipótesis nula utilizando el test de Wald, porque el valor calculado del test va a ser siempre numéricamente mayor o igual utilizando el test de Wald que el likelihood ratio o el Lagrange multiplier. Y por lo tanto, entonces, una cosa que es importante tomar en cuenta es que cuando ustedes están en OLS y su modelo y quieren testear restricciones lineales, si no les gusta mucho su hipótesis nula, entre comillas, y quieren hacer algún tipo de trampita en muestras pequeñas, entonces, si no les gusta mucho la nula, va a ser más fácil rechazar la nula utilizando el test de Wald y va a ser más difícil rechazar la nula utilizando el Lagrange multiplier. Obviamente, otra vez, asintóticamente, los tres tests van a ser equivalentes. ¿Sí? Esta desigualdad que hemos dicho que ocurre cuando estamos en el modelo OLS con errores que son normales y restricciones que son lineales, esto no ocurre en el modelo de mínimos cuadrados no lineales. En el modelo de mínimos cuadrados no lineales, no necesariamente este orden se va a cumplir, pero acá otra vez, bajo el supuesto normalidad y homocedasticidad de los errores, si es que quiero testar una hipótesis nula en particular, entonces esta es la forma en que así se va a ver el test de razón de verosimilitud, la multiplier y Wald en el caso de non-linear squares cuando quiero testear este tipo de restricciones. ¿Okay? Bien, un último punto que me gustaría discutir ahora es un punto que me parece que es interesante en algunos contextos que podemos utilizar, y es cuando estamos interesados en testear lo que se llaman hipótesis no anidadas. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que yo tengo un modelo, por decir algo, yo tengo un modelo en que Y es igual a x1 beta 1 más x2 beta 2 más u. Y quiero testar alguna hipótesis, por ejemplo, quiero testar la hipótesis que beta 2 es 0, por decir algo. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que cuando yo tomo en cuenta el modelo bajo la hipótesis nula y yo tomo en cuenta el modelo bajo la hipótesis alternativa, el modelo bajo la hipótesis alternativa va a anidar al modelo bajo la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, si yo quiero testar la hipótesis nula, que beta 2 es 0, ¿sí? Entonces, el modelo más general es este de acá, y el modelo particular va a ser simplemente que Y es igual a x1 beta 1 más u. Entonces, este modelo de acá anida a este modelo de acá. Y eso sería, entonces, cuando yo quiero testar esa hipótesis nula, esta sería una hipótesis nula que podemos realizar con test que se llaman test anidados. Entonces, todo lo que han visto ustedes es para test anidados, típicamente. Y obviamente lo que estamos diciendo ahí es que tenemos un modelo, un DGP que nosotros postulamos, y lo que queremos ver es si es que, por ejemplo, tenemos una hipótesis particular respecto al vector de parámetros y queremos testear si es que esa hipótesis es o no rechazada por los datos, ¿sí? Abiertamente rechazada por los datos. Pero pueden ocurrir casos en los cuales, por ejemplo, tengamos una hipótesis nula, Pepe tiene una hipótesis nula, y Juan tiene una hipótesis alternativa, pero los modelos de Juan y de Pepe no están anidados. El modelo de Juan no anida al modelo de Pepe y el modelo de Pepe no anida al modelo de Juan. Por ejemplo, Juan puede creer que el tipo de cambio depende de los términos de intercambio y nada más. Perdón, el tipo de cambio sí depende de los términos de intercambio. Y yo qué sé, y Sofía considera que el tipo de cambio depende del déficit fiscal. Y punto. Esas son sus hipótesis. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, como ninguno de los modelos, entonces acá lo que tenemos es que el modelo de José, yo qué sé, es Y depende de un conjunto de regresores, pero para Sofía, el modelo depende de otro conjunto de regresores, donde los X y los Z no son iguales. Entonces acá hay variables que no hay acá y viceversa. Por lo tanto, entonces, este modelo no anida a este, y este modelo y el otro modelo tampoco anida al modelo 1, no anida al modelo 2, y el modelo 2 no anida al modelo 1. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿qué ocurre en esos casos en los cuales queremos testear por alguna razón? Obviamente ustedes me dirán, pero siempre va a haber un modelo que anide a los dos. Sí, el modelo que anida a los dos es simplemente
colocar, yo qué sé, Y dependiendo de X y también dependiendo de Z, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos un modelo que anida los dos, el papá de los dos modelos, y con eso testear restricciones de uno y testear restricciones de otro. Pero supongamos que es como si viviesen en universos paralelos y nunca, si está X puede estar Z y si está Z puede estar X. No pueden estar. Por lo tanto, entonces, si es que tenemos modelos en los cuales no es posible anidar a los dos submodelos, entonces acabaríamos teniendo que estimar modelos en los cuales uno no anida al otro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que alguien postula que la esperanza condicional de y en x es una función g y otra persona postula otra función h para esta esperanza condicional, donde el vector de parámetros alfa y de beta no tienen asociación típicamente, y acá las x pueden o no tener una relación, algunas de las x pueden o no tener alguna relación. Lo que queremos ver es cómo podríamos testear hipótesis de este tipo, donde los tests no están anidados. Y no podemos anidar específicamente. Si pudieran anidar, olvídense de esto y simplemente presenten la representación anidada, el modelo en el que están incluidos los regresores del modelo 1 y del modelo 2, estimen el modelo no restringido y testeen la hipótesis nula del modelo restringido 1 y la hipótesis restringida del modelo 2, y con eso pueden ustedes evaluar las conjeturas que quieren evaluar bajo la hipótesis nula. Pero supongan que no pueden hacer eso. Entonces, la idea acá es que vamos a intentar encontrar una manera de poder anidar artificialmente estos dos modelos que no pueden ser anidados directamente. Una manera, como les decía, es simplemente crear un modelo en el que diga, bueno, acá tengo el modelo bajo la especificación 1, acá tengo el modelo bajo la especificación 2, y lo que voy a hacer entonces es que voy a artificialmente anidarlos utilizando un ponderador lambda. Y este ponderador lambda va a ser un valor que va a estar entre 0, puede valer 0, y puede valer 1, puede ser exactamente igual a 1 también. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tengo es que el modelo que estoy discutiendo ahora es un modelo en el cual yo podría decir, podría testear extremos. Podría testear, por ejemplo, bajo la hipótesis nula de que el modelo 1 es el modelo correcto. Si el modelo 1 es el modelo correcto, es lo mismo que bajo el modelo anidado, testea la hipótesis nula que lambda es igual a 0, donde ahora lambda es un parámetro a estimar. Entonces, no solo que tengo que estimar alfa, no solo tengo que estimar beta, sino que también tengo que estimar lambda. Y lo que hago entonces es testear la hipótesis nula que lambda es igual a 0. Si es que lambda es igual a 0, eso quiere decir que esta parte se me va y por lo tanto el modelo correcto colapsa simplemente en el modelo 1. Y por otro lado, dado que yo no tengo una preferencia respecto a cuál de los modelos debe ser el modelo correcto, entonces yo podría querer testear la hipótesis nula que lambda es igual a 1. Bajo lambda es igual a 1, esta parte se queda y esta parte se va. Y por lo tanto, entonces el modelo sería simplemente esta parte de aquí. ¿Sí? Hay un pequeño gran problema en este caso. El pequeño gran problema es que bajo la hipótesis nula, por ejemplo, cuando yo hago que lambda valga 1, cuando lambda vale 1, yo puedo identificar beta, pero cuando lambda vale 1, no puedo identificar alfa. Y viceversa. Cuando lambda vale 0, yo puedo identificar alfa, pero no puedo identificar beta. Por lo tanto, entonces, acá obviamente hay un gran problema cuando quiera quiera evaluar esta hipótesis. En un modelo lineal simple, Davidson y McKinnon nos proponen hacer el siguiente modelo. Supongan que yo tengo un modelo en el que creo que el modelo 1 es el modelo G, digamos. Bajo el modelo G, Y depende de un conjunto de regresores X y un vector de parámetros alfa. Bajo el modelo alternativo, el modelo H, depende de un conjunto de regresores Z, que no necesariamente son los mismos, que definitivamente no pueden ser los mismos, por lo menos algunos, que los de X. Tienen que haber algunos que están acá, que no están acá, y viceversa. Y yo tengo otro modelo, el modelo H. Entonces, el modelo que los anida es un modelo en el que tomamos en cuenta una ponderación alfa o lambda para el modelo H y una ponderación 1 menos alfa para el modelo G. ¿Okay? Y este sería el modelo que anida a ambos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos propone Davidson y McKinnon. Nos dice, supongamos que yo quiero testar la hipótesis nula que el modelo correcto es el modelo H. Entonces, lo que yo haría en ese caso es, estimo el modelo H por OLS, es decir, obtengo el beta gorrito con OLS, y luego de obtenido el beta gorro con LS, lo que hago ahora es que obtengo el valor predicho de Y con el modelo H. Y por lo tanto, entonces, esta parte de acá sería como el Y gorro bajo el modelo H. Y lo que hago ahora es que coloco este como un nuevo regresor, el valor predicho bajo el modelo H, coloco como un nuevo regresor a esto, y ahora vuelvo a relacionar Y contra no solo el valor predicho bajo el modelo H, sino que ahora también incorporo los X acá. Y ahora coloco los lambdas de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer? Que ahora estimo el lambda
estimo lambda de este modelo. ¿Sí? Entonces acá tengo que estimar un lambda, el lambda tiene que estar entre 0 y 1, y lo que hago después de eso es simplemente evaluar la hipótesis nula, que este lambda es igual a 0. ¿Sí? Una vez que he hecho eso, entonces puedo evaluar, perdón, este lambda es igual a 1. Esta es la hipótesis nula que quiero testear, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces quiero ver, en el fondo, si es que, habiendo estimado el modelo H, hay información adicional que tengo para poder predecir Y utilizando los regresores que no he incluido en el modelo G, bajo el modelo alternativo. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, si es que, por ejemplo, los errores del modelo H no fuesen ortogonales o hubiese información relevante todavía acá, entonces quiere decir que obviamente el modelo H no puede ser una representación satisfactoria de este proceso. Lo mismo ocurriría si es que parto con el modelo G, parto con el modelo G, estimo el alfa gorrito, con el alfa gorrito obtengo un Y gorro bajo el modelo G, y ahora lo que hago es que coloco el 1 menos alfa, y acá coloco el estimador, el gorrito, y acá obtengo el estimador de beta y el estimador de lambda, y trato de testear la hipótesis nula, que lambda es igual a 0, en este caso, ¿sí? ¿Ok? Y la gracia de esto es que cuando yo estimo este modelo, el estimador de esto tiene una distribución asintóticamente normal. Y por lo tanto, entonces, como he podido hacer esta cosa en 2 etapas, he reescalado esto en 2 etapas, el problema que tenía de no poder identificar una parte de los regresores, acá ha sido, entre comillas, resuelta, porque he hecho un paso intermedio. En primer lugar, he obtenido un estimador, en teoría, consistente bajo la hipótesis nula, que sería este de acá, y con ese estimador consistente, ahora trato de obtener un estimador de el alfa y luego testear si es que el modelo H es suficiente para predecir Y.